Primera de Samuel, capítulo 24, comienza diciendo que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: David está en el desierto de Gadí. Cuando Saúl vuelve de perseguir a los filisteos, recibe la noticia de que David está en el desierto de Engadí. Entonces toma consigo 3000 hombres escogidos de Israel y sale nuevamente para buscarlo y matarlo. En medio de la persecución, Saúl entra en una cueva para cubrir sus necesidades, pero lo que Saúl no sabía era que David y sus hombres estaban escondidos en la parte más profunda de aquella misma cueva. Cuando los hombres de David ven a Saúl entrar, le dicen: este es el día del que el Señor te habló. Ellos interpretan aquella oportunidad como una señal de Dios. Para ellos era evidente: Saúl estaba indefenso. David podía acabar con su enemigo y finalmente recibir el reino que Dios le había prometido. David se levanta y se acerca a Saúl, pero no para quitarle la vida, solamente corta una esquina del manto de Saúl. Sin embargo, después de hacerlo, el corazón de David comienza a inquietarse porque había tocado al ungido del Señor. Entonces David dice a sus hombres que no permita al Señor que haga tal cosa contra él, porque era el ungido del Señor. David no permitió que sus hombres atacaran a Saúl porque entendía que, aunque Saúl estaba actuando injustamente, Dios seguía siendo quien tenía autoridad sobre él. Después que Saúl sale de la cueva, sigue su camino. David también sale y le grita: mi rey, mi señor. Saúl mira hacia atrás y David se inclina rostro en tierra. David le muestra la esquina del manto que había cortado y le dice que pudo haberlo matado, pero decidió perdonarle la vida. David le explica que algunos le habían aconsejado matarlo, pero él no quiso levantar la mano contra el ungido del Señor. Le declara que el Señor juzgará entre ellos, así que no buscará hacerle daño. Cuando Saúl escucha las palabras de David, reconoce que David ha actuado con mayor justicia que él. Saúl admite que David le ha pagado con bien cuando él le ha pagado con mal. También reconoce que David pudo haberle matado, pero tuvo misericordia de él. Entonces Saúl reconoce que David ciertamente llegará a ser rey sobre Israel y le pide que no destruya su descendencia cuando llegue al trono. David hace juramento a Saúl y ambos se separan. David continúa esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, dejando que sea el Señor quien establezca su reino en el momento indicado. ¿Qué podemos, hermanos, meditar de este capítulo? Lo primero que podemos ver es que David deja la justicia en las manos de Dios. David tenía una oportunidad para vengarse. Sus propios hombres pensaron que Dios le había entregado a Saúl en sus manos, pero David entendió que no podía tomar por sí mismo la justicia que le pertenece al Señor. Muchas veces queremos responder al daño recibido haciendo justicia según nuestros propios criterios. Pero Dios nos recuerda en su palabra, específicamente en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Hay alguna persona o situación donde estás intentando tomar el lugar de Dios, tratando de hacer justicia con tus propias manos? ¿O estás confiando realmente en el Señor, que Él es quien actúa de forma perfecta a su tiempo? También podemos meditar David cómo muestra perdón hacia aquel que le había hecho daño. Saúl no era simplemente alguien que había cometido un error contra David, era alguien que había intentado matarlo repetidas veces. Sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de destruirlo, escogió mostrar misericordia. El perdón no significa negar el mal recibido ni decir que la injusticia no importa. Significa dejar la justicia final en las manos de Dios y no permitir que el odio gobierne nuestro corazón. ¿Existe alguien a quien necesitas perdonar? ¿Tu corazón está siendo moldeado por la misericordia de Dios o el deseo de devolver el mal recibido? También podemos meditar cómo David espera el tiempo de Dios y no intenta obtener la promesa por los medios incorrectos. Dios ya había prometido que David sería rey, pero David entendió que no necesitaba pecar para alcanzar aquello que Dios le había prometido. Podía tomar el reino por la fuerza, pero prefirió esperar el camino de Dios. Nosotros también podemos caer en la tentación de buscar buenos objetivos usando medios equivocados, pero ¿estamos realmente dispuestos a esperar en Dios aunque el proceso sea difícil? ¿O estamos intentando alcanzar nuestras metas sin importar si nuestros caminos agradan o no agradan al Señor? David nuevamente nos apunta a Jesucristo, el verdadero rey rechazado y perseguido. Como David, Jesús fue tratado injustamente por su enemigo, pero su respuesta fue aún mayor. No solamente perdonó, sino que entregó su vida por aquellos que lo rechazaban. Cuando estaba en la cruz, Jesús no pidió destrucción de sus enemigos, sino que oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. David pudo quitar la vida de Saúl, pero escogió la misericordia. Cristo tenía poder para destruir a sus enemigos, pero escogió entregar su vida para salvar a los
pecadores. Por eso cuando nos enfrentamos a la injusticia, recordamos que seguimos a un rey que sufrió, perdonó y finalmente fue exaltado por Dios. Cristo recibió el reino eterno porque confió plenamente en el Padre y en Él nosotros encontramos la gracia para perdonar, esperar y confiar.